Y les hablamos ahora de algo menos agradable y sobre todo cuando nos llega a casa, a veces llega hasta asustar. La factura de la luz, atención, ojo, puede encarecerse. Pagamos más. Ha subido todo. Pues yo creo que pago igual que siempre. Es verdad que he cambiado de compañía últimamente según las condiciones que me ofrecía cada una. Está en el aire, pero es posible que a partir de este próximo 1 de julio muchas familias españolas tengan que afrontar notables subidas en su factura de la luz. El motivo es que todavía el Gobierno no ha aclarado si van a continuar o no las reducciones del bono social eléctrico que se incluyeron en el último decreto anticrisis. Este bono es un descuento en la factura eléctrica de un 25% aproximadamente para consumidores vulnerables. Ahora bien, Jorge Morales, director de Próxima Energía, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. ¿Qué va a pasar si no se renueva? Hablamos de una subida en la factura de la luz, sobre todo para esas familias vulnerables. Bueno, efectivamente, recuerdo que en esos consumidores vulnerables hay tres colectivos. Están las familias con bajos ingresos, los pensionistas con pensiones mínimas y las familias numerosas con independencia de la renta. Estos son los tres colectivos, ¿no? Hay más de 1 millón de familias encuadradas, digamos, en esa situación, ¿no? Y lo que hizo el Gobierno ya hace años, cuando empezó la crisis de Ucrania, hace más de 2 años, es incrementar sustancialmente esos descuentos, que como bien decís, en el caso general son del 25%, o eran del 25%, mejor dicho, y ahora son del 65%. ¿Vale? Entonces, claro, el problema es que sube un 40% el recibo de la luz. O sea, es decir, cuando te quitan un descuento del 65 y pasa a ser del 25, pues en la práctica es como si te subiera el recibo nada menos que un 40%. Entonces, bueno, efectivamente, mañana veremos si el Consejo de Ministros prorroga o no esa medida a partir del 1 de julio, pero ahora mismo, tal y como está la ley, decaería el domingo y, por tanto, el lunes, todas esas familias pasarían a tener un recibo del orden de un 40% más caro. Y además está pensando, sube en unas fechas, tiramos de ventiladores, aires acondicionados, mucho aparato eléctrico. Sí, luego lo que pasa es que, claro, depende. Yo a esas familias, a todas las demás, les recomiendo que miren una tarifa de precio variable, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque precisamente lo que está ocurriendo es que en las horas centrales del día el precio mayorista de electricidad está siendo muy bajo. ¿Vale? En muchas cosas incluso cero, ¿eh? Durante el fin de semana es cero habitualmente, ya estamos acostumbrados al precio cero, ¿no? ¿Y por qué digo esto de en las horas centrales del día? Claro, en España ya hay mucha energía solar fotovoltaica, hay muchos paneles instalados que están hundiendo el precio de la luz en las horas centrales del día. Entonces, claro, si tú te coges una tarifa a precio fijo, donde da igual a la hora a la que consumas, siempre pagas lo mismo, pues no te enteras. Entonces, efectivamente, puedes tener un precio muy alto y pagar muy cara esa refrigeración de tu casa durante este verano. Pero, si tienes una tarifa a precio variable, lo que ocurre es que precisamente cuando más necesitas la energía ahora en verano, que es en las horas centrales del día, tendrás un precio mucho más barato. Así que mi recomendación para poder pasar este verano sin sustos con el aire acondicionado es tener una tarifa variable en la factura de la luz. Bueno, ahora nos vas a explicar efectivamente en qué tipo de consumo interesa más una tarifa u otra, pero efectivamente te vamos a colocar mejor el micrófono para que se te escuche todavía más claramente lo que nos estabas diciendo. Porque claro, la gente dice, entonces tengo que estar permanentemente estudiando las ofertas de las diferentes compañías y haciendo todos los trámites para cambiarme. ¿Me compensa? No me... Tú nos dices que en principio sí. A ver, normalmente una tarifa a precio variable merece la pena siempre, salvo cuando hay un subidón de precios, ¿no? En los últimos 10 años y medio, solamente no ha merecido la pena una tarifa variable una vez, que es cuando se dispararon los precios con la guerra de Ucrania. Es decir, claro, ¿por qué suele merecer la pena una tarifa variable? Muy sencillo. Cuando una empresa eléctrica te da una tarifa a precio fijo, se está cubriendo un riesgo que tiene, que es que el precio se dispare. ¿Vale? Y esa cobertura, a diferencia de lo que ocurre con los seguros, cuando una compañía de seguros te da una prima de riesgo de tu seguro, es porque entiende que la incidencia va a ser mínima. O sea, es decir, que puede haber un siniestro de 1 millón, pongamos. Pero aquí, en el sector eléctrico, cuando hay un siniestro de todo el mundo. ¿Vale? Es decir, cuando sube la luz, sube para todos, sube las materias primas, como ha pasado con la guerra de Ucrania, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que ese seguro normalmente es muy caro. Entonces, pagar la luz en general a precio fijo suele ser mala consejera, ¿vale? Entonces yo llevo recomendando, no ahora, sino 10 años, efectivamente a la gente tener una tarifa a precio variable, ¿no? Pero mucho más ahora. Es que hemos vivido, el mes de abril ha sido el precio mayorista más barato de la historia. De la historia. Nunca en 20 años habíamos tenido un precio tan barato, ¿no? Entonces, claro, hay mucha gente que no ha notado el recibo de luz, claro, porque tiene una tarifa a precio fijo, entonces le da igual. Pero los que han estado a precio variable, sí. ¿Es verdad que ahora está subiendo algo más? Sí, pero insisto, es que venimos de mínimos, ¿vale? Vamos a cerrar este mes en torno a los 50, 51 euros megavatio hora. Previamente, el precio medio antes de la crisis era 48, hemos visto precios de 200, en abril vimos precios de 13. ¿Vale? O sea, realmente mínimos. Ahora, claro, si tú comparas el 13 de abril con el 51 de junio, pues dices, hombre, pues en 2 meses me ha subido mucho la luz. Bueno, sí, pero es que el recibo de abril fue anormalmente bajo, ¿vale? Digamos que ahora estamos en precios más normales. Y por eso, de hecho, sabéis que lo que va a ocurrir es que el IVA vuelve a bajar el lunes al 10%, que ese es otro lío, ¿no?
Nos dices, en términos generales, siempre es mucho más recomendable el tener un precio variable. Tu contrato de la luz con un precio variable. No sé si existe el dato, porque esta casi es pregunta de trivial, pero ahora mismo, en porcentaje, ¿cómo está en los hogares españoles? ¿Hay mucho más tarifa fija o se está equilibrando? ¿Hay más variable? Ahora mismo lo que hay, porque hay una tarifa que es la tarifa oficial, que se llama el PVPC, donde están acogidos casi el 30% de los hogares todavía en España, que esa es la tarifa que fija el gobierno. O sea, ahí los precios no los decide la compañía eléctrica, sino los fija el Boletín Oficial del Estado, ¿no? Y esa tarifa, hasta el 31 de diciembre del año pasado, o sea, hasta hace 6 meses, era variable y por tanto era la mejor. Era casi imbatible esa tarifa. Pero por una cuestión de la negociación con Bruselas, de todo esto de las medidas anticrisis y todo lo demás, ahora se ha convertido en una cosa muy rara, porque es una tarifa híbrida, que tiene un componente variable, pero también tiene un componente fijo, ¿no? Entonces, en realidad, tiene lo peor de los dos mundos, ¿no? O sea, está contaminada por los vicios del precio fijo más caro, pero sin embargo no llega a dar la estabilidad que da, que es la gran virtud que tienen las tarifas de precio fijo, ¿no? Por tanto, yo creo que ahora es un engendro, si me permitís la expresión, ¿no? Ese PVPC, ¿no? Así que ya no, claro, me dices, ¿qué porcentaje hay? Pues ahí en torno al 30% de la población tiene una tarifa mixta, que es esta, ¿no? El engendro, y luego más del 60% tiene una tarifa a precio fijo. Es decir, hay menos del 10% de la población que tiene una tarifa variable. O sea que, bueno, en general la gente lo que está pagando es más cara la luz de lo que debe. Te iba a decir, estamos tirando casi el dinero, la mayoría. Entonces. En cualquier caso, pendientes mañana del Consejo de Ministros de esa renovación del bono y de la factura, que a veces asusta. Bueno, insisto con los juegos del IVA, que es que llevamos unos meses con el IVA de nuevo al 21% y ahora de repente desde el lunes todas las facturas, ojo, emitidas desde el lunes con independencia de cuándo sea la fecha de energía, es decir, si tu compañía te factura el lunes la energía de junio, irá con el IVA ya del 10%, el IVA reducido. Si te factura, por lo que sea, te tiene que refacturar la energía de enero, también irá esa energía de enero con el 10%, ¿no? Pues... Y yo me aclaro una cosa más, si me permites, Adrián. Pongamos por caso que ahora cuando salgas del estudio de 13 al día, te llama Pedro Sánchez o te llama la ministra, te dice, mañana es que tenemos que tomar la decisión esta de qué hacemos con las ayudas a esos 3 colectivos que nos has explicado, que son las familias vulnerables, los pensionistas y las familias numerosas. ¿Los retiramos o no retiramos? Dame tu consejo, ¿qué le dirías? Yo creo que sí. Yo creo que hay que retirarlos porque, en primer lugar, porque esto se pactó en un momento donde el precio estaba desorbitado, no en 50 euros como ahora, sino que estaba en niveles de 200 y, por tanto, era una situación donde realmente las familias no podían afrontar el recibo de la luz. No, la situación ahora es bien diferente. Y, en segundo lugar, porque yo siempre he defendido, y defiendo ahora más, que todas esas ayudas, me parece muy bien y que deberían estar, además, seguramente también muy vinculadas a la renta y otras muchas cosas, deberían ser mejores de las que hay, más precisas, deberían estar en los presupuestos generales del Estado, no en el recibo de la luz. Es que el problema de ese bono social es que lo estamos pagando entre todos en nuestro recibo de la luz. O sea, es que no sale de las cuentas del gobierno, de los presupuestos generales del Estado. Sale de los recibos de la luz de todos los demás, que tenemos un componente en todos esos recibos donde estamos pagando todos los meses esas ayudas. Entonces, claro, yo hay veces que me quedo un poco de todo sorprendido. Os voy a dar un ejemplo muy claro, ¿no? He visto familias numerosas que tienen ingresos de más de 100.000 euros al año y que están recibiendo una subvención de mi recibo de la luz, ¿no? Y entonces yo digo, hombre, pues yo esto no sé si lo veo igual de bien que otros casos, ¿no? No digo que no haya que fomentar la natalidad, pero digo que seguramente esa familia numerosa no necesite de mi ayuda para pagar el recibo de la luz. Yo creo que en esa línea irá mañana en el Consejo de Ministros. Jorge Morales, director de Próxima Energía, muchísimas gracias. Un placer. Y ahora